Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación o diálogo, como tan acertadamente plantea el cartel de este encuentro en el Círculo de Bellas Artes, en el que la novela de Soraya Romero se pone de largo. Antes de comenzar, me vais a permitir que os cuente, soy Irene Vaquero, que estos días, este mes de octubre, hace exactamente 22 años que Soraya y yo nos conocimos. Fue en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, dispuestas a empezar la carrera de periodismo que después cursamos. Y además en alguna etapa hemos ejercido juntas la profesión y también nos une nuestra ascendencia abulense, concretamente del sur de Ávila. Exactamente. Buena zona. En aquel momento obviamente no podíamos imaginar que más de 2 décadas después estaríamos aquí frente a este auditorio presentando su primera novela. Pero aquí estamos y para mí personalmente es un enorme honor y una alegría tremenda a poder acompañar hoy a una mujer cuyo principal rasgo es la tenacidad. Y los que la conocéis lo sabéis. La manera de trabajar de Soraya, su manera de enfrentarse a cualquier proyecto es exactamente así. Soraya es dedicada, es concienzuda y es muy intuitiva. Ella siempre sabe dónde está el objetivo y lo persigue hasta que lo alcanza. En el caso concreto de esta novela, de Las semillas del silencio, ella ha hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, de una mano invisible, de una especie de ente amigo que le ha ido allanando el camino hasta completar los eslabones de la historia, pero lo cierto es que sin la determinación de la que ella hace gala, sin esa determinación que ella tiene, hubiera sido imposible llevarla a buen puerto. Las semillas del silencio contiene tanta realidad que cuando la lees te sobrecoge. Seguro que muchos de vosotros ya la habéis leído, los que aún no lo han hecho, los que nos estén siguiendo desde la emisión en streaming, lo van a comprobar en cuanto abran sus páginas. Bueno, y esta tarde nos acompaña en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes la propia autora, Soraya Romero, Ángel Fernández Fermoselle, de Kailas Editorial. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Juan José Llena da Barreira, que es historiador y genealogista. Buenas tardes. Y a cargo del streaming y de la parte audiovisual del asunto se encuentra Vanessa Fernández, además del equipo de esta institución del Círculo de Bellas Artes, a quienes agradecemos su acogida. Gracias también a todos los que nos acompañáis esta tarde, que en cualquier momento, por cierto, Soraya, pueden participar, pueden formular sus preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Me alegra mucho ver caras conocidas, me alegra más ver las desconocidas, que nadie se ofenda. Efectivamente, al margen de que esto sea una presentación de libro, queremos que se convierta en una tertulia. Por lo tanto, si en algún momento alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta, que libremente suba la mano. Y levante la mano como en el cole, exactamente igual. Bueno, pues sin más dilación voy a dar paso a Ángel Fernández, de la editorial Kailas, que es uno de los artífices de que la novela haya llegado al papel, de que Las semillas del silencio se haya hecho realidad. Ángel, y voy a abrir con una pregunta. ¿Qué te cautivó de la novela de Soraya? Todo. Todo. La verdad es que todo. Creo que es una novela magnífica, creo que no es del todo una novela, que es más cosas aparte de una novela. Creo que cualquier editor se sentiría satisfecho y feliz de poder publicarla y para nosotros ha sido una alegría inmensa y además con noticias excelentes en todos los sentidos. Muy bien, pues, bueno, adelante. Es tu turno. Muy bien. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos también, por mi parte. La verdad es que es una maravilla veros aquí. Ayer fue un día horrible en Madrid, como todos sabemos, y hoy era un día, hace una tarde preciosa que uno puede disfrutar perfectamente para compensar lo que sucedió ayer y estáis aquí, o sea que os lo agradecemos mucho. Muchas gracias también, Juanjo, por ayudarnos esta tarde. Gracias, Irene, porque eres una de las razones, no solamente yo, tú también, eres una de las razones por las que estamos haciendo este acto hoy aquí. Soraya, muchas gracias por tu maravillosa confianza en Kailas. Nosotros somos una editorial pequeña, realmente, pero sin embargo podemos decir que el año que viene cumplimos 20 años. Ya sé que no lo parece, ¿no? Si me veis. Pero cumplimos 20 años, efectivamente, y la verdad es que es inhabitual que una editorial independiente y pequeña tenga la fortuna de ser tan longeva, ¿no? Y nosotros durante ese periodo hemos optado por diversos formatos con respecto a qué es lo que vamos a publicar y en los últimos años nos hemos decidido sobre todo por el apartado de no ficción. Nos sentimos más cómodos, con más soltura en ese ámbito, por un lado. Y por otro lado, nuestro referente literario es Moyán, el Premio Nobel de Literatura de 2012 y para mí posiblemente el mejor escritor vivo que hay. Es verdad que soy su editor en castellano y quizá eso tenga alguna influencia al respecto de esta valoración, pero de verdad que es muy bueno. Entonces se nos hace de algún modo difícil hacer convivir a otros autores con el gran maestro chino.
Pero hacemos excepciones, no muchas, pero hacemos algunas excepciones. Y una de ellas, claro, ha sido Las semillas del silencio. Pero Las semillas en realidad es solo a medias ficción, porque parte de una realidad muy compleja, muy delicada, que sacudió a cientos de miles de hijos del vicio, como se llamó en ocasiones a los hijos ilegítimos que fueron abandonados en la Inclusa de Madrid. Yo, desde el ámbito más personal, os cuento que tengo 3 hijas y las 3 son adoptadas. A veces tenemos conversaciones sobre su pasado y como son distintas, pues cada una de ellas interioriza de modo diferente lo que les sucedió, ¿no? Pero en ninguno de los casos es sencillo, ¿no? Porque del mismo modo que le pasó a la bisabuela de Soraya, mis hijas nunca sabrán quiénes fueron sus padres biológicos, nunca sabrán en qué condiciones las engendraron y tampoco sabrán por qué fueron abandonadas cerca de un hospital, junto a una sede policial, o en un parque muy transitado, que fue lo que les pasó a ellas, ¿no? Pero no cabe ninguna duda de que la sensación de abandono, en especial por parte de su madre biológica, forma parte de las experiencias más decisivas de su vida. Y al revés de lo que le sucedió a muchos de esos más de 650.000 niños y niñas que sufrieron todo tipo de dificultades por la manera en la que llegaron al mundo, mis hijas se han tenido la fortuna de integrarse en una familia que las cobija y las adora. Son geniales, deberíais conocerlas. Y ellas, claro, en este siglo XXI, pues no son menos que nadie por ser adoptadas, ¿no? Pero, igual que Jerónima López de la Cruz, deberán enfrentarse al mundo sin certezas sobre su origen y sin saber las motivaciones que provocaron esa circunstancia que tanto implica el abandono de sus madres biológicas. El libro de Soraya se puede leer desde muchas perspectivas, incluida la de la moral de la época, incluida la de la vergüenza a la que se sometía a las mujeres que parían en clandestinidad y perdían, por supuesto, toda reputación, y, por supuesto, también bajo la clave del abandono de esos niños. Pero si algo hace Las semillas del silencio es precisamente darle voz y darle luz y unas muy luminosas a tantas historias anónimas que merecen ser recordadas con la precisión con las que ficciona la suya Soraya. Felicidades, Soraya, felicidades por la ambición de recuperar esta historia tan hermosa, tan escondida, tan difícil a veces, pero tan necesaria al mismo tiempo, y también por el esfuerzo que le has puesto para escribirla. Lo has hecho con absoluta brillantez. Hace un par de días tuvimos un almuerzo, el director editorial Íñigo, que está ahí detrás, Soraya y yo, y llegué 45 minutos tarde, y vive en Suiza. Imaginaros lo que significa eso. Y esa comida la tuvimos y le conté a Soraya que teníamos una muy buena noticia que darle, una noticia inusual además, que es que pocas veces ocurre que antes de la presentación de un libro el editor se vea obligado a hacer una segunda edición. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros con este libro. Yo espero que no haya solo una segunda, sino muchas más, ojalá que sea el caso. Y desde luego espero, Soraya, que este sea solamente el primero de las novelas que publiques con Kailas. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Ángel Fernández, de Kailas Editorial. Yo creo que llegados a este punto, lo mejor es que sea la propia autora, la propia Soraya, la que nos cuente cómo fue el germen de la novela. Y ya que estamos en Madrid, su Madrid, como dice ella siempre, mi Madrid, Soraya, ¿cuál fue el kilómetro cero de Las semillas del silencio? Bueno, antes de arrancar este kilómetro cero, quiero darle igualmente las gracias a Ángel, a Íñigo, por el cariño que le han puesto a este proyecto, por creer en él, a ti, Irene, porque eres culpable en gran parte de que hoy estemos aquí, a Juanjo, por aceptar la idea de seguirme en esta aventura, y, por supuesto, al Círculo de Bellas Artes. No podría imaginar un lugar mejor donde presentar este libro por muchas razones. La primera y más principal es que justo enfrente de este edificio está la iglesia de San José, y en mi proceso de investigación fue ahí donde encontré el documento que reveló la identidad de la madre de mi bisabuela. Fijaos las coincidencias, ¿no? Al final de esta misma calle se encuentra lo que era el antiguo Palacio de Alcañices, que también aparece en la novela, que es el actual edificio del Banco de España.
Y a nuestra izquierda tendríamos el antiguo Café de Fornos y el Café Suizo, que por cierto me enteré justamente ayer que el Café Suizo fue el local que albergó el comienzo del Círculo de Bellas Artes. Fue ahí donde surgió la idea de que esta institución naciera. Entonces, bueno, creo que no hay coincidencias a veces, que las cosas se cruzan y lo que sucede conviene. Pues sí. Así que quería compartir esta anécdota con vosotros. Nos vamos a ese kilómetro cero. Cuéntanos. El kilómetro cero sucede cuando hace 6 años ahora me hago donante de médula ósea y con mi carnet de donante, la Cruz Roja Suiza, recibo una tarjeta y unas coordenadas que podía introducir en una aplicación, y esa aplicación revelaba coincidencias, bueno, pues a lo largo del mundo genéticas, ¿no? Quien tenía esas coincidencias contigo. De repente empezaron a aparecer países pues como México, Turquía, Reino Unido. Me llamó tanto la atención que pensé, bueno, lo mismo hay algo que mi familia no sabe o que alguien me ha contado, vamos a tirar de este hilo. Y empecé a construir el árbol genealógico de la familia. Fue cuando llegamos a la abuela de mi madre, a mi bisabuela Jerónima, que nos encontramos con este primer obstáculo de no saber quién era. En todo este proceso hasta entonces me había ayudado alguien que está hoy en primera fila, Miguel Camacho. Muchas gracias por venir. Miguel maneja una base de datos de, creo que nos ha dicho antes, 207.000, no sé si personas o familias, personas, del Valle del Tietar. Y gracias a toda esa información a la que Miguel le ha dedicado horas y horas y mucho cariño, pues yo pude recuperar ciertos datos, pero el de Jerónima no estaba ahí. Fue cuando le pregunté a mi madre, oye, mamá, ¿qué recuerdas de tu abuela? Ah, yo creo que venía de Serranillos, no estoy segura. Pero días después, en otra conversación telefónica, me dijo, siempre he oído que mi abuela era inclusera. Y aquella palabra cambió el juego de la investigación, ¿verdad? Exactamente. Fue ahí donde ya empecé a ver que había una base en la que poder apoyarse, que había un poco más de información, quién eran los incluseros. Y la pieza final de este puzzle la aportó un primo de la familia que aseguró que tenía datos de que su abuela había nacido en Madrid. Entonces, con ese dato, con ese nombre y con el término inclusera, encontré la tesis de mi querida Carmen Maceiras, que hoy no puede estar aquí por motivos de salud, pero la mando un abrazo enorme, porque sin ella este libro no existiría, sin su trabajo, sin su tesis, yo no habría sabido por dónde empezar. Y gracias a esa tesis que me devoré, me la estudié de arriba abajo, pues me fui con gran esperanza a buscar a mi bisabuela en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Ahí quería llegar. ¿Cómo empezamos la investigación ya sobre el terreno? No sé qué fue lo más complicado de comenzar a investigar. Ya sí sabías a qué lugar tenías que ir físicamente, a qué lugar tenías que acudir, pero claro, tú te encuentras con un montón de documentos, además con el hándicap de que eran muy antiguos. ¿Qué fue lo más difícil, Soraya? Bueno, lo más difícil, y ahí viene la mano amiga de la que siempre me ha hablado Carmen, sí. Y que creo que está ahí, no sé cómo llamarla, pero lo cierto es que yo me planteé en el archivo con un nombre, un apellido y un posible año de nacimiento, ni siquiera una fecha. Y claro, yo iba con la cosa, bueno, tendrán una guía, ¿no? Para poder, bueno, pues no, todos los documentos son originales, documentos de hace 150 años, sin orden, bueno, hay un orden cronológico, pero no están ordenados por apellidos, hay una pequeña guía y a partir de ahí tú pides carpetas, a ti te suben carpetas y tú te pones a rebuscar. ¿Cuál fue mi suerte? Primero, que mi bisabuela no tenía un nombre muy común, porque si hubiera sido María López, pues seguramente hoy no estaría aquí. Eso es. Pero de las Jerónimas que encontré, porque no había solo uno, había una pequeña nota marginal al final del expediente de una de estas niñas, con una letra que Juanjo puede dar fe de estas cosas, un poco compleja de descifrar. Compleja. Que a Juanjo no le hemos dado las buenas tardes, pero sí hemos dicho que es historiador y genealogista. O sea que los datos que tiene Juanjo en la cabeza también os podéis imaginar. De hecho, Juanjo me ayudó tiempo después a reinterpretar esta pequeña nota marginal. Realmente ya lo tenía todo hecho ella, solamente le ayudé a descifrar un pequeño apellido que no había conseguido leer bien, pero nada más. Y en esa nota marginal aparecía el nombre de mi bisabuelo, entonces ahí fue lo que no dio, vamos, la duda estaba despejada de que era ella. Y vas hallando documentos, vas hallando nombres, vas pasando páginas, pero también encuentras objetos que si habéis echado un vistazo a la novela, en la parte de atrás hay alguna imagen. ¿Cuál fue el hallazgo que más te marcó de toda la investigación? Ojo, no solamente de los objetos, sino también algún escrito, algún texto que te dejase más marcada. Bueno, es que no os podéis imaginar
el montón de historias tristes que alberga este archivo. Son 4 siglos, 650.000 niños que pasaron por esta institución. Vi de todo y leí de todo, desde notas de familias muy pobres, padre y madre que tenían que abandonarlos porque no tenían para darlos de comer, pues escritos con letra muy pobre, con muchísimas faltas de ortografía, pues normal. Luego, en el expediente de mi bisabuela, porque va por cajas, no sabemos si estos objetos pertenecen a ella, pero podían ser suyos, podían ser de otro niño, encontré 4 medallas que aparecen al final del libro, y en esas 4 medallas había también un saquito de piel que intenté abrir y vi que se desmembraba. Se desintegraba, ¿verdad? Entonces dije, no voy a tocar esto porque no sé lo que hay dentro, pero no voy a venir yo a destrozar esto después de siglo y medio, ¿no? Había escapularios, objetos bordados con iniciales para intentar... Había una intencionalidad de intentar recuperar a algunos de estos niños, que es lo más triste, es la marca, o se deja este expósito que queremos que sea bautizado con el nombre de lo que sea y se le entrega con unas enaguas, con un par de calcetines, con una manta con las iniciales, tal y tal. Repasar eso y tenerlo en tus manos y tener los originales en tus manos es terrible, es muy emotivo porque te ayuda a revisar ese dolor. Has mencionado la palabra Expósito, que como todos sabemos ahora es un apellido común y creo que aquí entras tú también. Expósito es literalmente el que queda expuesto, ¿no? Efectivamente, son niños que quedaban expuestos muchas veces en instituciones de beneficencia, al principio de carácter religioso, después de carácter civil también, como es la propia Inclusa, aunque estaba ligado al mundo de la Iglesia, por supuesto, y se convirtió en un apellido de niños que no tenían padres identificados. Pero ojo con el mito, esto es a partir del siglo XIX, porque los anteriores, que por supuesto también los hubo, no solían usar este apellido como tal, sino que solían ser apellidos relacionados con el mundo religioso, pues Santa María, San Román, de la Candelaria, etc. Y eso, por supuesto, era una marca, era una mácula para saber que estos niños o que estos adultos, cuando creciesen, eran hijos pues, del pecado, ¿no? Eran hijos de la Inclusa o de las instituciones de beneficencia. O hijos del vicio, tal y como dice el título de este diálogo, que por cierto, Soraya, más despectivo imposible. Yo no sé si tener un familiar inclusero era una deshonra o no ya tenerlo, pero sí que se enterase el entorno de la familia. No sé si era un secreto a guardar, un tabú. ¿Por qué era tabú, si es que lo era? Bueno, Juanjo esto lo maneja infinitamente mejor que yo, pero es cierto que hay un doble estigma, el del apellido y el del inclusero, porque en los pueblos, sobre todo donde se mandaban estos niños, todo el mundo sabía que eran los incluseros, Juanjo. Sí, además hay que tener en cuenta que los incluseros al final eran aquellos niños que desde la Inclusa, valga la redundancia, o desde estas instituciones de beneficencia, se mandaban a diferentes localidades y no siempre a familias bien, sino normalmente a familias necesitadas que cobraban un dinero por la crianza de esos niños. Entonces, al final, muchas veces la desgracia del niño de no conocer a sus padres recaía también en que a veces las familias que los acogían no siempre les trataban de la manera que podemos imaginar, porque era un beneficio para la familia. Incluso muchas veces se les devolvía de vuelta a la Inclusa porque había denuncias contra las familias que los acogían. Entonces, son vidas muy complicadas y llevaban un doble estigma. No, sin ir más lejos, dentro de mi propia familia, fíjate, el término estaba en mente de muchos de mis familiares, pero todo el mundo pasaba de puntillas por él. En el fondo, educacionalmente, hay una herencia de cómo ese término ha venido ya manido y ha venido con su etiqueta puesta de la vergüenza. Has mencionado hace un momento a Carmen Maceiras, a tu querida Carmen Maceiras, que es autora del libro Las niñas abandonadas, la Inclusa y el Colegio de la Paz. No sé si es buen momento, si no, me dices que no, ya está. Es buen momento para escuchar a Carmen. Magnífico. ¿Sí? Carmen hoy no ha podido estar aquí por motivos de salud. Me consta que si no nos está viendo en este momento, porque su hijo se iba a ocupar de eso, nos va a ver a posteriori, pero ha querido dejarnos un mensaje y a mí me encantaría que la escucháramos porque al fin y al cabo este libro existe gracias a su trabajo. Pues adelante. Soraya, siento no poder estar presente en este momento tan importante para las dos. Me satisface enormemente ver el libro. Al tocarlo, acariciarlo, surgen muchos recuerdos. Mi largo recorrido por los archivos, nuestro recorrido, lleno de emociones, nuestra búsqueda y nuestro encuentro en el pasado, mi trabajo, horas, días y noches de completa dedicación, ahora te han servido a ti, como punto de partida
para la creación de esta obra, tu novela. Esta nueva historia, una historia más dedicada a gente sin historia. A veces lamento no tener ya la capacidad para seguir en activo, pero me siento feliz y orgullosa al ver que mi trabajo sirve para que otra gente encuentre algo más fácil el camino de la investigación. Mil gracias, Soraya. Suerte. Te quiero. Precioso mensaje el de Carmen Maceira, Soraya. Yo quiero comentar, porque Carmen es historiadora, hasta ahí no hay nada excepcional en el hecho de que lo sea. Lo excepcional es que esta tesis, Carmen la publicó hace solo 7 años, a los 76 años. Carmen hoy, en enero, cumplirá 84, así que imaginad el mensaje que está enviando con su trabajo, que es nunca es tarde para reengancharse a lo que a uno le apasiona, ¿no? O sea, que el aplauso es más que merecido. Es más que merecido, claro que sí. Bueno, y entonces Soraya Romero, en su, bueno, iba a decir localización, sí, en el lugar en el que vives ahora, en Suiza, un día abres el ordenador y te pones a escribir y te pones a hilar una historia, porque esto tiene mucha ficción y es lo que lo hace realmente, no ya entretenido, que lo es, sino es lo que hace que te enganches a esta historia. Te haces un esquema al principio, ¿cómo haces para hacer esa mezcla de realidad y ficción para que quede así de bien? Se nota que me ha gustado el libro, ¿eh? Eso espero. Pues resulta que desde que yo encuentro esta información en agosto de 2021 de la bisabuela ha nacido en Madrid y tenemos una fecha, hasta que puedo ir a Madrid, que es en diciembre de 2021, pasan 4 meses. Yo me había prometido, si la encuentro, escribo, pero en realidad en esos 4 meses mi mente ya había empezado a viajar, ¿no? y a construir una historia y a imaginar, porque al final la imaginación es la mejor compañera cuando faltan datos, ¿no? Hasta que llegaran esos datos yo tenía un primer esquema hecho en la cabeza. Afortunadamente ella apareció y dije, bueno, pues esta es la señal definitiva para ir con ello. De hecho, este libro empezó a escribirse el 28 de enero de 2022, que fue el día que falleció mi bisabuela. Y yo estaba ya desde diciembre diciendo, me tengo que poner, tengo que escribir, tengo la idea, pero no terminaba de arrancar y dije, bueno, qué mejor día que hoy, digo, ya no me pongo más excusas. Digo, además que tenga como esta fecha anecdótica, ¿no?, para comenzar. Ya tenía urdido algunos personajes en mi cabeza, pues como el personaje de Matías, este médico suizo que viene de viaje. Yo quería hacer un homenaje al que ahora también es mi país. Y qué mejor hacerlo, ya que había sido donante de médula a través de la Cruz Roja, que con un personaje que honrara al creador de esta institución, que era Henri Dunant. Y dije, bueno, pero no me voy a llevar yo a Henri Dunant a España, me voy a llevar pues me tendré que llevar a alguien. Y me creé a un ahijado médico que, bueno, pues viaja en la época de la Tercera Guerra Carlista a España. Y Matías pues ya lo tenía un poco perfilado. Además tengo un buen ejemplo en casa para documentarme, que es mi marido. Entonces podía, suizo, de pura cepa, podía nutrirme, ¿no?, de ese imaginario. Respecto a los demás personajes, pues hay algunos que los tenía muy claros, como el personaje de Roberta. Tenía muy hilado por dónde quería que fuera este personaje, que creo que es además de psicológicamente muy interesante. Para no destriparle a nadie el libro, pues no vamos a dar más detalles. Pero fíjate, pasó con uno que no estaba previsto, Sor Felisa. Llegó según fui escribiendo, después de crear el personaje de Fermina, que es una niña que también rescaté de los archivos. Encontré su expediente entre los miles que estuve tocando y no sé por qué ella y no otra me llamó la atención. Sí. Creo que era la forma de esa F, esas letras, Juanjo, que tanto problemita me han traído a veces para descifrar. Y dije, bueno, pues Fermina va a estar en la novela, ya veremos cómo. Y bueno, se creó el personaje de esta niña que tiene una cojera debido a unas fiebres reumáticas y es la que nos acompaña a descubrir cómo funciona el entramado de la inclusa. Mi bisabuela nunca regresó a la inclusa de Madrid, aunque era muy común, pero para mí era una necesidad enorme mostrar al público cómo se vivía ahí dentro, porque aunque ella no regresó, muchas niñas se quedaron allí trabajando y se quedaron toda su vida en la inclusa. Entonces, a través de Fermina, pues podemos acercarnos a lo que era aquella institución. Bueno, la novela tiene varias localizaciones. Has mencionado Suiza, bebe también del Madrid más castizo, como casi todos sabéis,
y también del sur de Ávila, más serrano y más agreste, ese sur de Ávila tan nuestro. Pero no sé cómo fue trasladarse a tus lugares de origen desde Suiza, desde ese lugar de residencia actual como, que tienes ahora, porque claro, hay un componente emocional muy grande y no te puedes dejar llevar excesivamente por la emoción, porque tienes que hacer una buena estructura. No sé, ¿empezaste a añorar más de la cuenta Madrid y Ávila? Bueno, es que sin duda este libro ha surgido de la añoranza. O sea, al final esta necesidad de reconectar con tus raíces, el que ha migrado lo conoce y lo sabe, que hay un punto en el que tú necesitas tocar tierra y bueno, reengancharte a lo que dejaste atrás. Y creo que este es el mejor ejemplo. Incluso dejándome llevar por la emocionalidad, como sucedió este verano, que mi madre, mi tío y yo tuvimos la suerte de poder visitar Navatalgordo, que fue uno de los lugares por los que pasó mi bisabuela. De hecho, fue uno de los lugares en los que estuvo más tiempo, casi 11 o 12 años, hasta donde hemos podido seguir la pista, porque luego se pierde la documentación. Gracias a Ismael Montt, que será quien estará presentando este libro en Salamanca el próximo lunes, exconcejal de Navatalgordo, pues pudimos encontrar, y aunque os parezca increíble, a mí también me lo pareció, es un pueblo de 220 habitantes, pero claro, esa maravilla que todavía hay en los pueblos, ¿no?, de la gente que conoce a quién y se preocupa por, lograron encontrar la casilla en la que se había criado mi bisabuela. Claro, como no iba a ir a verlo, íbamos a Candelera a hacer vacaciones, estábamos a 70 kilómetros, teníamos que ir a verlo. Una casilla, por cierto, es una casa pequeña. Por obvio que parezca, hay gente que no sabe exactamente lo que hecha es, de adobe, de piedra, bueno, pues en un estado se conservaba bastante bien, pero bueno, pues poder ir allí, ver esa casa. Y recuerdo las palabras de mi madre que dijo, es que esto es inhumano. El paraje a donde fuimos, que fue desde Navatalgordo media hora de coche y luego otros 10 o 15 minutos andando, yo creo que tanto mi tío como mi madre que están ahí, estábamos pues realmente muy emocionados, porque era un paraje en el que era imposible encontrar a un niño. Claro. O sea, había esa intencionalidad, ¿no? A veces, bueno, pues hablábamos de la moral, que era lo que primaba, pero es que además el castigo que se imponía a las mujeres que cambiaban de opinión y querían quedarse con sus hijos era separarles de ellos, porque como pecadoras la mayor penitencia que les podía caer era, ¿lo quieres? Pues no lo vas a tener. Pues no lo vas a tener, incluso si te arrepentías después del parto, ¿verdad? Incluso si ese niño estaba condenado a morir, porque faltaban amas de cría, no había suficiente alimento para todos. El hecho de que esa madre se quedara ahí y diera de mamar le podía dar una posibilidad al niño, pues no, los arrancaban de sus brazos. Así es. Yo tengo curiosidad. Yo quiero saber cómo os conocisteis vosotros dos, con independencia de la novela. ¿Se puede contar? Esto te lo dejo a ti, Juanjo. Sí, claro, no es ningún secreto ni nada pecaminoso, ¿verdad? Que sepamos, y si lo sabemos no lo vamos a contar. No lo vamos a revelar, eso es. No, la verdad es que todo comenzó, yo impartía unos talleres de genealogía y de historia familiar, y entonces se matriculó Soraya. Y lo primero que hizo fue, en la primera tutoría que compartimos como grupo, pues plantearme, ¿no?, que estaba escribiendo una novela sobre la historia de su bisabuela y que tenía una serie de cuestiones que, aunque estaba muy avanzado, y debo de reconocer que lo tenía muy trillado todo a nivel de archivo, pues tenía algunas dudas, ¿no?, para localizar los datos reales de su bisabuela Jerónima y de su de su marido, del que conocemos, ¿no?, de Manuel Vila, que además figura al final de la documentación de la novela, ¿no? Y fue de ese modo, o sea, a través de un taller de investigación genealógica en el que se matriculó Soraya. Y para mí fue un honor. Que tuve la suerte de que me tocara Juanjo, porque había varios tutores y, oye, conectamos muy bien. Sí, la verdad es que sí, siempre se crean grupos muy majos de gente interesada en este tema, y Soraya traía un plus, ¿no?, porque traía además una investigación ardua, porque si de por sí investigar es complicado, investigar sin tener datos de una bisabuela de la inclusa es todavía un plus de dificultad, ¿no? Y ella ya llevaba mucho trabajo hecho, hay que decirlo. Juanjo, las preguntas de la filosofía tradicionales, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de esas 3 preguntas hay 2 que la genealogía responde, ¿verdad? Esto es así. Esto es así. Esto es así. El de dónde venimos está claro que procede de nuestro pasado, ¿no? ¿Y quiénes somos? Pues al final nuestra identidad se construye en base a lo que hemos conocido desde niños en nuestro núcleo familiar. Tanto los que conocemos nuestra familia como los niños de la inclusa, que al final su pasado era lo ignoto, que también les marca como una educación en la infancia, ¿no? Entonces, esa pregunta de quiénes somos y a dónde vamos, incluso el a dónde vamos,
forma parte de nuestro pasado, porque lo que nos hemos ido construyendo a forma de identidad va a marcar lo que vamos a ser en el futuro. Y la genealogía, o mejor incluso la historia familiar, porque va más allá del nombres y apellidos, va todo sobre la historia, sobre lo que hemos vivido nosotros y lo que han vivido nuestros antepasados para llegar a ser quienes somos. Tengamos en cuenta que muchas veces la identidad se construye en base a esa historia, ¿no? Podemos hablar de reyes, podemos hablar de hechos de nuestra historia general como país, como ciudad, como, en fin, pero desde luego nuestra historia real, o como diría Miguel de Unamuno, la intrahistoria o la microhistoria reside en la historia de las personas. ¿Y cómo saber nuestra historia real? No es la de Felipe II, no es la de Carlos III, es la de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo por eso es un acicate para que todos los aquí presentes se animen a investigar, no digo más. No estaría mal, no estaría mal. Lo comentaba Ángel al principio, ¿verdad?, con el tema de sus hijas, esa necesidad de saber, bueno, pues que probablemente no se pueda saber todo lo que se desearía. Yo no sé, Juanjo, si con el auge de estos test de ADN, como lo que nos estaba comentando Soraya, la gente se ha interesado más por la genealogía, qué tipo de repercusión social tiene actualmente respecto de la que tenía hace, ponle, yo qué sé, 10, 15 años. Bueno, la genealogía ha sido siempre una ciencia histórica que se ha trabajado desde hace siglos, pero por intereses muy dispares, sobre todo pues en temas de nobiliaria, etcétera. Pero de hace unas décadas a esta parte, y sobre todo a partir de 2005, que es cuando se empezaron a mover todos los test de ADN, se creó lo que se llama la genealogía genética, que es conocer nuestro pasado a través de nuestro propio ADN, nuestra genética, ¿no? Claro, el ADN y los estudios genéticos no nos dan nombres, entonces al final se conjuga la historia y la ciencia para conocer. Esto es un boom que ha crecido en los últimos años, efectivamente, y ha convertido la genealogía en un tema de interés. Por supuesto, la genética es importante porque nos va a ayudar a conocer a través de nuestro ADN nuestro pasado más inmediato, pero no es completo. Entonces yo como historiador siempre tengo que apelar a que complementemos la parte genética con la historia que nos aporta la documentación. ¿Cómo trabaja en el día a día un genealogista? Yo me imagino un científico con su microscopio, pero no sé cómo lo hace un genealogista. Bueno, el genealogista que tiene suerte de vivir de su trabajo, que es complicado, ¿verdad?, se maneja mucho en archivos, en datos que nos aporta la documentación, pero también a través de la historia oral. ¿Cómo empezamos una investigación genealógica, ya al margen de ser genealogistas? Pues a través de una entrevista, a través de los abuelos, de las fuentes orales, porque la memoria familiar es riquísima y nos va a ayudar a conocer nuestro pasado, pero hay que tener cuidado con ella porque es traicionera, porque a veces lo que va de boca en boca se tergiversa, es el teléfono escacharrado de la historia familiar. O se adorna, que casi es peor, ¿no? No, por supuesto que se adorna. Yo en mi familia paterna, por ejemplo, siempre oí decir que descendíamos del barón de Espinosa y lo que pasaba es que mi bisabuela se apellidaba igual que el barón de Espinosa, pero de familia no tenían nada. Entonces, claro, pues esto mi abuelo no lo aceptaba. Digo, no, si es que no lo vas a encontrar porque la documentación lo desmiente. Pero así es, ¿no? Entonces, esa Juanjo, conjunción... ¿tiene Ángel una pregunta para ti al hilo de esto? Sí. Es fácil, yo creo, la pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen nuestros abuelos sobre quiénes somos nosotros? ¿Responsabilidad? Sí, ¿cuánta culpa tienen ellos o lo Bueno, contrario, ¿no? ¿Cuánto mérito tienen al respecto de quiénes somos? Es un tema interesante porque además, y Soraya también lo sabe, hay mucha tendencia ahora también a lo que llaman lo transgeneracional, que al final no deja de ser genealogía ligada a las vivencias, a los traumas y a la educación de nuestros antepasados. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cultura familiar que heredamos nos influye. Pero no de nuestros abuelos, pueden ser biológicos o pueden ser adoptivos. Al final es la herencia que nos transmiten. Yo lo hablaba el otro día más con Soraya, ¿no? Guisos, olores, yo qué sé. Yo cojo el olor tocade y pienso en mi abuela materna, porque es ese perfume que siempre llevaba ella, ¿no? O un sabor, una forma de guisar, diferentes aspectos de la vida cotidiana que los hemos heredado de madres, de padres, de abuelos, si tenemos suerte de algún bisabuelo. Entonces sí que nos marca el gusto por algo, el ir a por setas, cualquier cosa que hemos vivido de niños nos va a marcar en nuestra educación y se va a transmitir seguramente y a al ser nuestros tan hijos. intangibles todavía creo que tengan más valor porque no los puedes guardar como puedas guardar un documento, ¿verdad?, en papel. Es el valor principal y tenemos que luchar por reservar y preservar esta tradición cultural que hemos heredado, porque el nombre, el lugar de nacimiento, eso está en el archivo, pero las vivencias no están en el archivo. Entonces, todos esos relatos que podamos construir nosotros mismos en un cuaderno en casa para recordar algún dato de nuestros abuelos, ¿verdad?, es clave para perpetuar su memoria. Estos libros que se han puesto de moda hace algunas navidades de abuelo cuéntame, abuela cuéntame, ¿verdad? Exacto. Eso es una buena manera. Yo se lo regalé a mi madre para que lo hiciera para mi hijo. O sea que es verdad que al final
las recetas, por ejemplo, la manera en la que yo preparo las carillas, que es muy, muy típico de Candeleda, no viene de mi madre, viene de su madre y su madre lo habrá heredado de mi otra bisabuela. Es decir, que es que al final transitamos a través de olores, a través de expresiones. Bueno, permíteme, yo leyendo el libro, que me lo leí en un día, en una tacada, debo decir que había expresiones de la bisabuela de Soraya que ella ha oído en su casa y que yo he oído a mi abuela materna, que es de Toledo, porque al final ves la conexión lingüística entre diferentes tierras, ¿no? Entonces, es riquísimo. Aparte es algo que le dije yo según lo estaba leyendo. Que mi abuela me decía que yo me quedaba recía. Es que, de verdad, la gozada de leer la novela de Soraya, al margen de todo el trasfondo histórico, es la riqueza léxica y cómo sabe plasmar, lo tengo que reconocer ahora mismo, cómo plasma una sociedad burguesa madrileña con su aspecto más castizo y su lenguaje madrileño, y cómo después trasvasa eso al mundo del campo, ¿no? Del mundo rural en Ávila. Es magnífico. Yo me imagino que este tipo de investigaciones arrojarán en algún momento resultados, no sé si indeseados, que no apetece que en las familias se sepa. ¿No? Bueno, sí. No sé, es que no sé cómo calificarlo. Voy a decir indeseados, sí. Vamos a decir cosas que uno no espera encontrar, sospechas o cosas que a lo mejor, pues por ejemplo, sí, la abuela era inclusera, pero no saben más, ¿no? O sí, el tatarabuelo mató a un hombre. Bueno, pues hay que averiguar. No son estigmas. Es decir, no tenemos que tener miedo a la verdad y sobre todo hay que ser veraces con nosotros mismos. Soraya lo ha sido. O sea, ella plantea una novela en la que ha ficcionado la historia de su bisabuela. Debo de reconocer que yo, sabiendo la historia de su bisabuela, me creía a pies juntillas la novela porque no me acordaba del dato real. O sea, hasta tal punto me engañó literariamente que yo dije, oh, ¡qué maravilla! O sea, me lo creí todo. Es que los datos vienen al final. Quienes tenéis el libro y lo habéis leído, lo sabéis. Que la verdad está desvelado al final. Pero es magnífica la forma en la que lo hace. Y entonces, esos secretos familiares que nos vamos a encontrar, aunque no nos gusten, es nuestra historia familiar. No nos engañemos. O sea, aquel que se mete en la historia familiar de su casa, no os engañéis. No vais a sacar nada en claro, no silenciéis cosas que son oscuras. Es en la historia de la familia que estáis trabajando o investigando, sin más. Y eso enriquece la investigación. Los incluseros sin identidad, que es casi una redundancia, son un reto para cualquier investigador, pero no sé si en la época de las inclusas los datos que entiendo que legalmente tenían que registrarse, alguna vez se falseaban, se escribían datos que no debían estar por imposiciones o por presiones. Bueno, en el caso de la inclusa, acabas viendo cuando hurgas un poco, ¿no? Y repasando el trabajo que hizo Carmen Maceiras en su momento, de la estructura tentacular en la que se convirtió esa institución, porque hablamos de Madrid, pero os puedo asegurar que a cualquier punto de España al que vayamos vamos a encontrar referencias o de niños abandonados o de mujeres que acogían a niños para darlos de lactar o que los prohijaban, que era la palabra que se utilizaba entonces. Y hasta, vamos, cruzando el charco, tenemos aquí unos amigos de México y ya te adelanto, Alcibiades, que en México también hubo trama de inclusas, de niños abandonados que pasaron por diferentes familias. Entonces, bueno, en la estructura de la Inclusa de Madrid había dos libros. Estaba el libro oficial, que era donde se apuntaba el nombre que se les daba a estas mujeres para preservar su anonimato, porque lo más importante es que esas mujeres que entraban a parir clandestinamente y abandonar esos niños tuvieran la posibilidad de retomar su vida con cierta decencia al salir de la institución. Y luego había un libro extraoficial que solo manejaba el director de la Inclusa y al cual solo se podía tener acceso por orden judicial, en el que constaban los datos verdaderos de las madres, porque obviamente si alguna de esas personas fallecía, tenían que saber a quién podían avisar. Pues a ese libro me refiero. Ahí siempre, legalmente, tenían que constar los datos reales, sin excepción. Bueno, Juanjo, aquí mete mano tú. Todo es muy relativo y sobre todo en la documentación antigua. A ver, en muchos casos sí, sobre todo en mujeres de origen humilde, no solían mentir en cuanto a su identidad porque ni ganaban ni perdían nada. En aquellos casos que no eran los habituales, pero por supuesto que los había, de mujeres de cierta clase social, de lo que sería la oligarquía urbana, etcétera, sí que solían
no voy a decir que mentir, pero disfrazar sus datos porque muchas veces no querían ser identificadas, porque iban a continuar su vida o porque había sido un hijo del vicio o del pecado o porque lo habían tenido solteras o porque el marido estaba fuera viajando y a lo mejor habían tenido una aventura, vaya usted a saber. Entonces, todos estos inconvenientes en su vida social que suponían una mácula también para la madre, no siempre daban el dato real. Entiendo. Bueno, te iba a preguntar qué opinabas del tratamiento que dabas ahora ya a los personajes desde la genealogía, pero ya nos lo has dicho. Así que te voy a preguntar una cosa un poco más personal a ti. Bueno, Adelante. más que personal, profesional. ¿Cuándo te sentiste atraído por el estudio de la genealogía? Porque debe ser tan apasionante como complicado. Y de entrada eres historiador. Pues fue hace 20 años, yo tenía 17 y reconozco que me gustaba mucho la fotografía antigua, me gustaba mucho el arte, me gusta mucho el arte, y en el bachillerato me interesó la fotografía antigua y hablando con mis abuelos paternos y maternos, pues empecé a ver sus archivos fotográficos, quién es este, fulana, mengana, íbamos poniendo los nombres por detrás, a lapicero, por supuesto, en las fotos antiguas, y yo llegué a un punto en el que dije a mi abuelo, digo, ¿y quién va a saber quién es Teresa Guerrero dentro de 100 años? Claro. Porque era lo que ponía detrás de la foto. Digo, vamos a hacer un pequeño esquema familiar, me dijo mi abuelo. Hicimos un esquema y ya dije, oye, abuelo, ¿y los padres de tu abuelo cómo se llamaban? Ay, pues no sé, vamos a tener que ir al registro civil. ¿Qué es eso del registro civil? Y tirando de partida a partida, esto ya a partir de aquí vas a tener que ir a la iglesia. Pues ya vas a ir tú. Digo, ¿a la qué iglesia voy? Y ya empiezas a tirar, a investigar sobre dónde buscar la información. Y llevo 20 años y el bicho de la genealogía, pues Ahí aquí sigue. Ahí sigue. ¿Y cuántas generaciones tienes controladas? Esa pregunta es mítica. Di la verdad, Juanjo, que sé que tienes un cuadro en tu casa gigantesco. Es cierto, tengo un cuadro encima de la mesa del escritorio con todas las, con las que entran, que entrarían muchas más. Depende, todo esto depende del tiempo que le dediquemos y el tipo de familias. Lo normal es que podamos llegar hasta el siglo XVI. No está nada mal. Que suelen sumarse unas 13, 16 generaciones, dependiendo, porque a veces tenemos abuelos que tuvieron hijos con 40, pero otros que los tuvieron con 15, entonces el rango de edad varía, ¿no? Yo he llegado a 40, pero porque son ramas muy específicas, que al final todos tenemos alguna, de algún noble perdido de la mano de Dios que tuvo un hijo ilegítimo, entonces ya emparentas con, mira, otros hijos ilegítimos, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que estos a veces tenían más suerte y les dejaban alguna renta y te quedas con el dato. Entonces, bueno, lo normal, pues en torno a 12, 15 generaciones, en el mejor de los casos, si las guerras no han destruido la documentación, claro. Claro, esa es otra. 40 generaciones, perdón. ¿Cuántos siglos son? En este caso es hasta el siglo X, pero insisto que es una rama excepcional. Lo normal es hasta el 16. Hasta el 16 sí hay suerte. Yo ya dije que Juanjo era la Larousse de la genealogía. Dios me libre. No he fallado. ¿Y crees que tienes, Juanjo, vínculo con esa persona del siglo X? ¿Perdón? ¿Crees que tienes algún vínculo con esa persona del siglo X que forma parte de tu historia personal? Un vínculo de historia familiar. Es parte de mi pasado. Igual que el jornalero que vivió en el siglo XVII. O sea, me da igual que fuese un conde o que fuese un jornalero, que fuese un cirujano, que fuese un notario o que fuese un panadero. Todos son... Esto lo hablábamos Soraya y yo, y creo que estamos de acuerdo. Da igual, cualquier persona hacia atrás, incluyendo nuestros padres hacia el pasado, que no hubiera sido quien fue, no estaríamos aquí. Genéticamente no estaríamos aquí, por lo tanto, ya al margen de creencias, no seríamos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a negar cualquier realidad que encontremos en nuestro pasado, por turbia, fea o preciosa que sea? Es que hay que meterla. Soraya, me acabo de acordar de una cosa. Es verdad que está en el libro, pero ¿podemos ver la cara de Jerónima? Bueno, pues esta es una de las maravillas que tiene que ciertos temas renazcan dentro de las familias y tú creas que solo contabas con una imagen, además muy deteriorada de ella, que aparece al final del libro y de repente una prima segunda me dice, he encontrado en casa una foto de la abuela, digo, no puede ser. Me dice, además que se la ve bien, pues bueno, aquí tenéis la comparativa, la foto que aparece a la derecha es la que consta en el libro y la única que hasta ahora manejábamos. Yo la intenté mandar a un restaurador profesional y me dijo que no podía hacer nada más. Y la foto de la izquierda es la que ha llegado hace apenas 4 días a mis manos y en la que podemos apreciar con muchísima más claridad su cara. Entonces, para mí esto ha sido otro regalo pues, que me ha hecho mi familia. Sí. Bravo. Esto no me lo habías dicho, ¿eh? Hay que guardarse las sorpresas también. A mí sí me gustaría que todos los asistentes participasen. Voy a romper el hielo con una pregunta. Antes he dicho como en el cole, pues ahora exactamente igual que en el cole. ¿Cuántos de vosotros habéis leído ya la novela? Bueno, bien, bien.
Tenerla ya hemos visto que muchos de vosotros la lleváis. Bueno, pues no hagamos spoiler. Bueno, vamos a intentar... No sé si tenéis alguna duda, alguna curiosidad de todo lo que nos han contado Juanjo y Soraya acerca no solamente de la elaboración del libro, de cómo el argumento fue tomando forma, sino, bueno, pues del tema meramente científico, ¿verdad? De la investigación. Pero en ¿Tenéis eso alguna...? los dos podemos ayudar, porque ¿Sí? Insisto que Soraya ya es genealogista también. O Ángel, que también Bueno, nos está bueno. haciendo preguntas. A mí me quedan muchas generaciones por descubrir, ¿eh? Bueno, pues juntos. Bueno, da paso tú. Empezamos por la primera fila hacia atrás. Venga, hacemos así. Sí. No tengo el gusto, me imagino que está dentro de la tendencia transgeneracional y... Sí, un poco. De alguna manera dice que los traumas de nuestros antepasados pueden pasar de generación en generación de una manera, no sé hasta qué punto consciente o inconsciente, pero bueno, hay toda una teoría que está muy clara para debate. Y no sé si, bueno, qué opinión te merece. Justo estábamos hablando la otra mañana tomando un café sobre esto. A ver, para mí hay una parte innegable, no tanto desde el punto de vista de la herencia genética, pero sí desde luego desde la herencia cultural y educacional. Es decir, si tú eres hijo de unos campesinos que han pasado penurias, pues seguramente vas a heredar parte de ese dolor, ¿no?, que ellos han pasado. Si a ti vienes de una familia en la que a tus padres les maltrataron, te van a educar en base a unos valores, a una manera de educar que a lo mejor pues no es la que otra persona elegiría. Entonces, en esto creo que Juanjo estábamos bastante de acuerdo en esta línea. Estamos totalmente de acuerdo, es decir, que vaya ligado a la genética, no. Es decir, uno no está predispuesto a cometer un delito porque nuestro antepasado lo haya cometido. Yo no lo creo, quiero decir, esto está abierto a opiniones. Evidentemente, sí en el aspecto cultural, educacional, porque, insisto, todo aquello que, si me permitís la expresión, mamamos en casa, al final lo vamos a reproducir de adultos. No todo, por supuesto, pero va a haber muchas cuestiones de carácter cultural o de carácter incluso a veces en la propia personalidad de cada uno se va forjando a imitación de lo que va conociendo en vida. Pero esto quiere decir que lo transgeneracional o que las conductas de nuestros antepasados van reflejadas en nosotros mismos. Yo como historiador no me atrevo a decirlo. A lo mejor un psicólogo o una persona especializada en ello, un psiquiatra podría abordarlo, pero me parece un tema más delicado. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Me Había parece que otra sí, pregunta ¿verdad? allí. Mire, tenemos un micrófono, micro, mucho mejor, sí, así. para que así se escuche Perdón, mucho buenas todo. tardes. ¿Por qué, Soraya, te surgió la idea que le has puesto al libro, el título, Las semillas del silencio? Yo me imagino el porqué, pero este libro daría posibilidades de un montón de títulos distintos, porque eso de silencio, pues a veces no pega tanto. Tenemos otro concepto de lo que es el silencio, de ese título que has puesto. Bueno, pues el título, la verdad es que no tardé mucho en hallarlo. Al principio pensé en el nombre de Jerónima, pero en realidad no honraría toda la historia que hay aquí, porque ella es solo una de todos estos niños. Y luego lo de las semillas del silencio vino rápido, porque en el fondo a estos niños se les silenció, se les mantuvo en el más absoluto anonimato, con el estigma de la vergüenza. Entonces fue un silencio impuesto. Hay una frase dentro de este libro que pronuncia uno de los personajes, Sor Felisa, que dice: todos somos semillas de Dios esparcidas por el mundo. Unas tuvieron la suerte de crecer, que les diera el sol, que se las regara. Otras pues crecieron cerca de un zarzal y tuvieron que crecer torcidas, y otras directamente toparon con un muro. Creo que es, muy fiel a la realidad de que no elegimos dónde nacemos, ni en qué familia, ni en qué país, ni en qué circunstancias. Las cosas vienen como vienen y, bueno, pues unos tienen más suerte en este camino y otros menos. Entonces creo que era muy simbólico hablar del término semillas y de ese silencio forzado. ¿Tenemos más preguntas? Adelante. Buenas tardes.
Yo voy a hablar de otro punto de vista de la novela, y es el valor literario. Porque aquí hemos visto, y me parece muy bien, el núcleo original de la novela es, por así decirlo, histórico, real, ¿no? Pero desde el punto de vista literario, yo cuando lo estaba leyendo, los primeros capítulos personaje, vamos a llamar capítulos personaje, me estaban sonando y muy bien, porque a mí me recordaban a don Benito Pérez de Galdós. Sí. La capacidad de descripción de personajes y ambientes del Madrid de finales del siglo XIX es puramente galdosiano, ¿eh? O sea que ahí te felicito por ese dato. Pero es que después sigues leyendo y ves la otra versión. Y la otra versión es el ambiente rural. Qué bien se ha captado los personajes y el lenguaje del pueblo, que algunos ya lo ha citado también, sí. Irene, ¿no? Muy bien, y ese, aunque no esté en verso, eso es Lope de Vega. O sea que uniendo las dos cosas, yo creo que has hecho una primera novela muy buena. Y recomiendo a todos, para acabar mi intervención, simplemente deciros la capacidad que tienes al final de algunos de los apartados de sintetizar en una o dos frases todo el ambiente del capítulo. Y además con una metáfora y una comparación implícita que cierra perfectamente y dices, es verdad. Os leo una, referida al personaje de Felisa. Todo el mundo sabe que ha estado en el pueblo, insistimos esta visión del pueblo, que las lagartijas a veces las vas a coger, pero se escabullen y sueltan el rabo, lo pierden, ¿no? Pero ese rabo después les vuelve a crecer, ¿no? Fijaros cómo definía un personaje y una cuestión que existe en este momento de la pérdida y separación de personajes, esta fácil. Dice, se abrazó a Sor Felisa llorando y desde la cama vio una lagartija que trepaba escurridiza por el cristal de la ventana. Quizá Mercedes esté equivocada, pensó para sus adentros. Quizá las lagartijas no puedan vivir sin cola. Y este último, no puedan vivir sin cola, cuando lo leáis sabréis por qué lo dice. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Además, tu cumplido viene desde el conocimiento, porque Arturo ha sido profesor de literatura. Así que, bueno, pues te doy las gracias doblemente por este apunte y respondo de nuevo a la pregunta del título. También barajé lo de las lagartijas no pueden vivir sin cola, pero dijo, esto es larguísimo. Digo, esto es larguísimo, esto no va a funcionar. Pero esa metáfora, efectivamente, de que siempre nos han dicho, no te preocupes, hay un personaje, una niña se asusta, se queda la lagartija sin cola, dice, no te asustes porque luego les vuelve a crecer. Y siempre hemos creído que las lagartijas, y es verdad, tú te cruzas con lagartijas que empiezan a ver la cola de nuevo salir, ¿no? Pero en este caso, en el tema del dolor, ¿no? No, me han dicho que las lagartijas vuelven a tener cola, pero lo mismo esta persona está equivocada, lo mismo, bueno, pues este personaje, que no vamos a dar más detalles para no desenmascarar quién es, tiene esa reflexión, ¿no? De no, a lo mejor las lagartijas no pueden vivir sin cola. Y bueno, cuando os adentréis en este capítulo comprenderéis el significado que tiene esta frase, que es muy significativa y que no eres la única persona que me ha dicho que le ha llamado la atención, así que mira, me alegra muchísimo. Soraya, no sé si me... Juanjo, solo una pequeña puntualización. No sabía quién estaba hablando y era Juanjo. Pero muy breve, solamente a raíz de lo que ha dicho Arturo, ¿verdad? Es galdosiana la literatura de Soraya, y lo hablábamos el otro día, pero muy sincrética. O sea, no abruma, no es una descripción que cargue al lector, envuelve, no va al detalle mínimo, dice lo suficiente para que conozcas el Madrid de esa época. Juanjo, una defensa, es periodística. Puede ser. Bueno, es que sin duda
algo que yo quería ofrecer al lector era la veracidad, el poder tomar un dato de este libro, el que sea, un dato histórico y poder comprobar algo que creo que ahora mismo que estamos viviendo una crisis en el mundo de la comunicación, ¿no? El poder verificar que lo que llega a nuestros ojos o a nuestros oídos es verdad. Bueno, pues yo he querido ofrecer al lector, quizá a lo mejor ha primado más la periodista que la escritora en este aspecto, la posibilidad de contrastar cada uno de los datos que vais a encontrar en esta novela, el que sea. Desde que es un abrigo de Fourlinet hasta que la fábrica de máquinas Singer estaba en el número 29 de la calle Carretas. De hecho, Soraya, lo que se me ocurre incluso plantear a los lectores que residan aquí en Madrid es que una mañana sábado de estas de otoño, en las que no hace mucho frío todavía, cojan su novela, vayan por Madrid recorriendo lo que en el capítulo se va leyendo. Porque es que hay capítulos en los que uno se recorre este entorno que ya ha descrito Soraya, precisamente de la calle Alcalá, y uno puede ir siguiendo los pasos de algunos personajes en su día a día. Sí. Háganlo con la lista de música además que trae. Yo lo he estado haciendo esta mañana, ¿eh? Ajá. Ahí lo dejo. Lo de la lista de música ha triunfado mucho. Es algo ¿verdad? que a la gente le ha llamado muchísimo la atención. No soy pionera en esto, es decir, que yo leí un libro de James Rhodes, el pianista. James ya había propuesto una lista de escucha para el lector, en su caso repasando los grandes clásicos de la música clásica. Y para mí simplemente era algo que me acompañaba mientras escribía, ni mucho menos lo pensé desde el principio, pero a medida que iba avanzando en los capítulos pensé, si a mí esta música me está ayudando a adentrarme en esta emoción, ¿por qué no compartirla con el lector? Y aquellos que tengan la suerte de poder leer con un pequeño hilo musical de fondo, que no sean lectores de atención plena, creo que va a ser un extra que va a aportar, bueno, pues intensidad y profundidad en cada uno de estos personajes, en el tránsito de estos personajes. No es un extra, es una gozada. Háganlo. O sea, yo lo hice con el hilo musical que ella plantea al inicio de cada capítulo. Háganlo porque de verdad que envuelve de tal manera... bueno, yo me emocioné en varios capítulos, por supuesto por la literatura, pero es que la música te acompaña de tal manera y encima hay algunas piezas que, en fin, lo hemos comentado, maravilloso. Yo querría agregar un segundo. Estoy de acuerdo absolutamente con que la novela es galdosiana en el mejor de los sentidos. Y creo que, porque a veces, si recordáis, Galdós es maravilloso, pero a veces puede ser muy lento. Muy denso. Te puedes intranquilizar un poco, ¿no? Sin embargo, yo creo que la vertiente periodística de Soraya es la que ha tamizado esa parte de literatura galdosiana hasta convertirla en la parte mejor de Galdós, sin perder nada de veracidad, ¿no? Y creo que eso es un gran triunfo, ese, Soraya. Gracias, Ángel. No sé si hay alguna otra pregunta, me parecía. Bueno, yo iba a hacer referencia a lo de la música, porque yo sí que he escuchado algún capítulo, a mí me ha encantado. O sea, ¿cómo te No sé si está encendido, perdona que te interrumpa, no sé si está encendido el micrófono. Ay, pobre. Está apagado ahora. Yo creo que está apagado o desconectado, no sé por qué no os escucháis. Y encima, pobrecita mía, no tienes mucha voz. Bueno, es ya que te quería preguntar esto, si te había ocurrido la idea, porque es verdad que yo sí que he escuchado algún capítulo y es como de entrarte de verdad. Inmersiva, ¿verdad? Muchas gracias. Señores de productoras, quédense con este detalle. Gracias. Tengo una pregunta para Ángel. Tengo una pregunta para Ángel Fernández, ya que lo has mencionado. Ángel, que tú también eres periodista y al final también estás en contacto con los medios. ¿Esta novela es perfectamente adaptable al cine o a la televisión? ¿Tú le ves posibilidades? Absolutamente. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Sí, yo creo que es una novela que se presta. Primero, es muy gráfica, o sea, es muy fácil ver en la literatura de Soraya, ver lo que está pasando, o sea, verlo pero gráficamente, ¿no? O sea, te lo imaginas de un modo muy, muy contundente. Y creo que ese es uno de los méritos que tiene la manera en la que escribes. Creo que es muy visual, ¿no? Creo que sería relativamente sencillo llevarla a las pantallas y también creo que tendría muchísimo interés, porque este es un asunto que, en el fondo, a todos nos incumbe, ¿no? Y creo que sería muy, muy posible eso, Irene. Soraya, ahí lo dejamos, ¿eh? Guionistas, productores en la sala que nos estén viendo en streaming, tomen buena redes nota. sociales, tomen nota. Las semillas del silencio. Ahora sí,
ahora ya teníamos. No sé dónde está el micrófono al final para la... Ah, adelante, sí, o bueno, sí. Es un segundito. Adelante. Mira, enhorabuena, Soraya. Soy amigo de tu hermano hace mucho tiempo y me ha invitado. Entonces he venido aquí porque me ha interesado mucho el tema por otro tema personal mío. Y una pregunta que tengo es sobre el hospital. ¿Qué hospital era donde descubriste los papeles de tu abuela? Bueno, no era en sí un hospital. La Casa de la Maternidad era un edificio adyacente a lo que era la Inclusa en la época. Hoy lo podemos ubicar en el mercado de San Fernando y las escuelas pías de la UNED, en el barrio de Lavapiés. Aquellos son los cimientos de lo que era la Inclusa y la Casa de la Maternidad. No era un hospital al uso, sino que era, de hecho, un edificio adyacente que tenía un túnel para que las mujeres pudieran entrar de tapadillo por un lado e ir directamente a la Casa de la Maternidad, y allí daban a luz. Sí es cierto que luego la Casa de la Maternidad como tal se trasladó a O'Donnell, que es la Casa de la Maternidad, que además se llama Casa de la Maternidad, que conocemos hoy. Bueno, allí había un hospital, o sea, en la calle Mesón de Paredes había un hospital porque yo nací allí. O sea que sí, hasta el año 60 por ahí había. Y luego otra cosa que yo estoy buscando también señas de identidad mía por mi apellido. Y entonces se lo digo porque, bueno, este hombre que hay ahí, luego me pondré en contacto con él a ver si puedo reunir... ¿Te van a dar trabajo, Juanjo? Reunir algo, sí, es de un apellido muy raro, es Cofrades. Y somos unos 3.000 y pico, 4.000 cofrades como apellido que hay, creo, en el mundo, nada más. Y entonces sí que estoy buscando esas señas de identidad. Pues seguramente, Juanjo, al final de la tertulia te puede echar una mano en esto. Venga, sin problema. Gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Me gusta Gracias. mucho el tema. Creo que había otra pregunta por aquí, ¿verdad? En la segunda fila. Sí, si es posible. Sí, bueno, felicidades, Soraya, por esta novela, por esta explosiva, detectivesca, apasionante revisión de tus antepasados. Esperemos, los que no tenemos el libro, poder contar con él en esta misma sesión, si es posible, para la editorial. Sí, hasta donde sé, Librería Machado va a estar vendiéndolo, están fuera, así que no va a haber ningún problema para Así allá. es que esperaríamos tu firma, si es que nos lo permites, para poder contar con... Bueno, no lo hemos dicho, pero firmarás ejemplares. Firmaremos, sí, claro que sí. Por otro lado, lo que deseo plantearles a la mesa y a la parte esta de investigación apasionante de las generaciones, ¿cómo prevén este mundo tan diverso en el que en la parte rural las madres son muy jóvenes, por lo menos esto pasa en América Latina y en mi país, México, pero en las grandes ciudades las generaciones se van haciendo, es decir, ya no más de 2 hijos, y ahora los abuelos lo somos a los 60 o a los 70, pero hay quienes son bisabuelos a los 50 y hay quienes son bisabuelos en las áreas rurales a los 35, 40. ¿Cómo prevén en las cuestiones de genealogía, de estudiar las generaciones, cómo prevén cómo va a suceder todo esto en el futuro a través de esta espaciosidad, podría decirle, de las generaciones en el ámbito de reducir la cantidad de hijos y de aumentar las edades precisamente de las mujeres para tener los hijos? Bueno, yo puedo dar un dato y luego le paso la palabra a Juanjo. Curiosamente, cuando yo he ido investigando sobre la genealogía familiar, y de hecho por el lado de Jerónima era la madre de mi abuelo materno, la rama de mi abuela materna, todas las mujeres que he ido encontrando en esta investigación han sido mujeres que para la época fueron madres muy tarde, y muy tarde hablo de 35 años para arriba. De hecho, la madre de Jerónima la tuvo con 39 años. Y estamos hablando de hace 150 años. Hay sorpresas, es lo que hemos hablado. Tenemos este concepto de que hace 100 años o 50 años había mayor número de madres más jóvenes, y la historia y la documentación nos está diciendo lo contrario. El tema de la diferencia de edades en las generaciones se da ahora y se ha dado siempre. Es decir, tenemos madres que se casaban, bueno, mujeres que se casaban a los 17 años, tenían su primer hijo a los 18 o a los 17 incluso, y seguían teniendo hijos hasta los 40.
Entonces, la diferencia de generación dependía del orden en el que hubieras nacido, básicamente. Yo tengo un segundo, vamos, lo que sería un tatarabuelo que tuvo su hijo con 61 años y la esposa tenía 21. Bueno, pues ese salto generacional en el propio matrimonio se daba, pero se ha dado siempre y se va a seguir dando realmente. Otra cosa es el número de hijos. Evidentemente, no es el mismo número de hijos los que se tienen hoy que los que se tenían hace 150 años. Y, por supuesto, no es igual que hoy no se nos mueren los hijos y hace 150 años lo raro era que te viviesen la mitad. Pero eso está dentro de cada marco temporal. O sea, realmente depende de cada época, pero suele haber siempre saltos de generación. Soraya, yo quiero que tengas tiempo suficiente de firmar ejemplares, de intercambiar algunas palabras con los asistentes. Vamos a dar paso, si hay alguna pregunta más, ya muy brevemente. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo era una pregunta rápida. Para los que somos de México, la figura de la inclusa no la tengo bien relacionada. O sea, no sé que había los orfanatos, etcétera, pero la inclusa como tal no la tengo relacionada. ¿Me puedes explicar más o menos cómo Bueno, era? yo lo he descubierto esto hace poquísimo, la verdad. Entonces, no me he podido adentrar todavía en este dato. Pero como tú y yo estamos en contacto, pues te lo contaré. No hay ningún problema. Que te daré ese dato, pero sí he llegado a encontrar orfanatos en México que llevaban exactamente la misma dinámica y la misma estructura de pues, estas pequeñas casas cuna, ¿no?, donde dejaban al niño. O sea, es como una casa cuna en donde tú entrabas solo a parir. O dejabas al niño. O dejabas al niño. Llegabas, dejababas al niño, lo metías en una urna, cerrabas, Porque llamabas ahora a la en México campana. hay lugares en donde ellas van, se acogen, Sí. tienen al niño y se van, ¿no? Pero lo que no tenía claro es si la inclusa era, o sea, la estancia o solamente el depósito ya del Los niño. dos. Los dos. Vale, va. Incluso los niños que aparecían en otra parte de la ciudad se llevaban a la inclusa, no era necesario que los dejasen allí, a veces pues en la puerta de una iglesia, en la ventana de un señor con dinero y luego ese señor o el servicio lo llevaba a la inclusa. Sería toda la orfandad lo recogían en la inclusa. Tenemos tiempo para una más muy, muy breve, por favor, porque si no, no nos va a quedar tiempo para la firma de ejemplares. Buenas tardes. Uy, no oímos. No se escucha, otra vez el Escucha, micrófono. se debe haber apagado. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Está claro, leyendo la novela, no la he terminado todavía, pero vamos, la llevo muy avanzada y luego con todo lo que se ha expuesto aquí, que la labor de investigación ha sido muy ardua. Lo que me gustaría saber si en esa labor ha habido muchas trabas de tipo administrativo, burocrático y demás, al entrar en un terreno que siempre es un poco resbaladizo. Pantanoso. Sí. Trabas Muchas hay gracias. siempre. Tienes la traba de manejar unos documentos de hace 150 años que a veces tienen un orden aleatorio y luego a nivel burocrático, pues lo mismo mi editor, que es el que lleva el micrófono en mano ahora mismo, podría dar más detalles de, bueno, lo complicado que ha sido. Pues, por ejemplo, obtener la foto de la portada, que nos demoramos muchísimo tiempo en obtener los permisos para poder contar con esta foto, que además he de decir que tanto Ángel como Íñigo, cuando me anunciaron que querían publicar el libro, ya mandaron esta foto como propuesta, que no pudo ser más acertada porque es una foto real de la inclusa, solo que data de 1909, es otro periodo. Bueno, la inclusa que conoció mi bisabuelo, desde luego, no era tan bonita como la que podemos ver aquí. He tenido una mano amiga, y lo digo, y la mano amiga se llama Carmen Maceiras, por mucho que ella se quiera poner mística y me quiera decir que sí, pero su trabajo y el hablar con ella por teléfono, el encontrar un documento, esto Juanjo lo entiende bien, porque los que, bueno, somos apasionados de la investigación, el encontrar una partida de bautismo que te arroja un dato, pues yo llamaba a Carmen y el día que encontré el nombre de mi tatarabuela llamé a mi marido y mi marido me decía, digo, mira lo que me ha pasado, y el pobre decía, ah, vale, muy bien. Pues claro, al final tienes que conectar con esa emoción. Juanjo la conoce, Carmen la conoce. Eso le da, a los que nos encanta este mundo, le da un valor añadido, que alguien entienda lo que significa para ti hallar ese dato, ¿no? Yo creo que hay una metáfora muy fácil de comprender. Es el que tiene un mapa del tesoro y se pone a buscarlo. Y si lo encuentras, esa alegría que te puede suponer el encontrar algo que estás buscando, pues es lo mismo que encontrar la partida de nacimiento de una bisabuela o un acta de lo que sea respecto a algún antepasado que estés buscando. Es la emoción, la adrenalina de encontrar cuando buscas.
sea lo que sea, en este caso familiares. Bueno, a Soraya le queda todavía bastante trabajito, ¿verdad? Durante este pequeño rato que nos queda. Yo creo que hemos pasado un rato estupendo, conociendo todos los detalles de esta novela, de las semillas del silencio, sabiendo más sobre esas semillas y sobre ese silencio del que hablaba una de las preguntas, ¿verdad? La próxima parada de la novela es Salamanca. Sí, hay una pregunta más. Venga, muy venga, rápido, sí, muy sí. rápido, por favor. Es verdad. Yo voy a volver a lo que se ponga en el camino. La verdad es que no voy a descartar nada. Me ha encantado escribir para niños, lo voy a seguir haciendo siempre que haya una oportunidad y algo que tenga sentido y que me mueva para hacerlo. Y espero seguir también en la línea de la investigación, las novelas. Tengo un nuevo proyecto en mente. No quiero ponerme con él hasta que este libro recorra todo lo que merece recorrer, que acabamos de empezar. Pero sí, está en mi idea. No quiero cerrarme ninguna puerta y desde luego no voy a hacerlo. Si tengo la oportunidad de retomar la literatura infantil, también lo haré. Tienes que poner de moda el género de novela genealógica. Sí, sí. Yo ya lo veo, ¿eh? En las librerías, novela genealógica. Vamos a crear una sección nueva. Por favor. Decíamos ahora ya próxima parada de la novela, Salamanca, el lunes 23, en la Casa de las Conchas. Bueno, pues ya nos contarás qué tal. Sabemos que en Candeleda fue un auténtico éxito de crítica y público la presentación del libro y todos los éxitos que ya los estás consiguiendo, Soraya. Gracias a todos, gracias a ti, Irene, porque son 22 años de amistad, porque, como digo al final del libro, nunca has dejado de tenderme la mano. Es un placer siempre trabajar contigo. Gracias de nuevo a Ángel y a Íñigo por la oportunidad de que este libro vea la luz. A Juanjo, que le he metido en este fregado en el último momento y me ha dicho que sí. Y, por supuesto, a Vanessa Fernández, amiga, que está manejando ahí los mandos hoy de la parte técnica para que todo esto salga bien. Así que gracias a todos y a aquellos que todavía no hayáis empezado con la novela, pues espero que la disfrutéis mucho. Gracias. Que no le ha dado tiempo a filmar a la pobre.